Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hatsibia Minor y soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco. El propósito de este video es compartir con ustedes una propuesta hermenéutica sobre el SARS-CoV-2, el cual ha puesto prácticamente a todo el mundo de cabeza. Y no es para menos, pues una microscópica entidad ha generado una pandemia planetaria. Si en la narrativa médica y biológica hay un diagnóstico taxativo y único del virus, en las ciencias sociales y en las humanidades no sucede lo mismo. Aquí las interpretaciones abundan y en principio todas aportan argumentos a considerar. En estos casos, estas áreas del conocimiento no se conforman con constatar la diversidad de perspectivas. Las ciencias sociales explican por qué las cosas son como son y se arriesgan a interpretar las razones por las cuales los hechos crudos y rudos no se presentan como tales a las conciencias y más bien son revestidos de ideologías que encubren hechos que la moral vigente, inclusive aquella que se presenta como crítica y de izquierda, políticamente correcta, condenaría de forma unánime. ¿Cómo proceder entonces para interpretar desde las ciencias sociales los significados de una enfermedad epidémica, pandémica de hecho? La idea es ubicar al virus como una categoría analítica que nos permita comprender e interpretar lo que estamos viviendo más allá del discurso médico. He aquí entonces que situamos al virus como un significante universal sin un significado único. Se trata de construir al virus, en los términos de Lacan, como un significante amplio. Puesto así, el virus acolcha, es decir, fija la red de significantes que de otra manera se encuentran dispersos. Y no solo eso, puesto así como un significante amo, es posible encontrar la contradicción constitutiva de todo fenómeno social, es decir, la que lo fundamenta y al mismo tiempo lo encubre. Me explico. Revisar los distintos significados de una palabra que funciona como significante amo hace posible detectar su significado oculto, su sentido esclavizado, porque está reprimido, ocluido o simplemente negado. En nuestro caso, el virus es biológicamente existente y pone en peligro de muerte a los seres humanos, pero desde las ciencias sociales podemos decir que no a todos ni de la misma manera. Entonces, es posible que el virus sea un revelador tanto de la estructura social como de sus configuraciones ideológicas más impactantes. El feminismo, el animalismo, el ecologismo, los movimientos antivacunas, las posturas decoloniales, todas estas posiciones han aportado sus interpretaciones en torno de la pandemia y han dotado de significados contradictorios, por supuesto, a nuestro significante universal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las distintas teorías sobre el origen o génesis del SARS-CoV-2. La primera hipótesis nos dice que se trata de una enfermedad zoonótica resultado de la selección natural, de la relación que establece el ser humano con los animales y que no tiene que ver propiamente con el esquema civilizatorio vigente. Enfermedades zoonóticas de este tipo tenemos, por ejemplo, el sarampión, la viruela, la peste bubónica, la gripe, etc. La segunda tiene tintes religiosos y relaciona la pandemia con las profecías del Apocalipsis. La tercera corresponde a la teoría conspiracionista que afirma que se trata de un organismo modificado genéticamente en un laboratorio y que su propagación se debe, puede ser, a un acto no deliberado o bien resultado de una acción consciente, deliberada, planeada. De esta última, las suposiciones son muchas. La cuarta plantea la crisis ecológica que estamos viviendo como la causa eficiente del patógeno zoonótico. Es en esta última en la que me gustaría detenerme, porque es la que ha tenido mayor aceptación, no solo en el gremio científico, sino también entre algunos filósofos contemporáneos, los más importantes entre activistas animalistas y ecologistas e incluso entre artistas y actores de talla internacional. Como veremos, considerar el origen de un patógeno zoonótico como resultado de la crisis ecológica irá llenando de contenido a nuestro significante amo. Los planteos van desde los más superficiales hasta los más agudos. Estos últimos son los que han puesto en el centro de la reflexión la forma social, es decir, al capital. En el diario francés Le Monde, por ejemplo, fue publicada una carta firmada por más de 200 artistas, entre ellos Joaquín Phoenix, Madonna, Penélope Cruz, Mónica Bellucci, Iñárritu y también científicos de todo el mundo. En este escrito se invitaba a los líderes mundiales y a la sociedad en general a reflexionar sobre el futuro de la sociedad ante la crisis causada por la COVID-19. La carta se titulaba No volvamos a la normalidad.
y ponía justo en el centro de la reflexión el desastre ecológico y el consumismo, como los que nos llevaron a la situación que hoy vivimos. Sin duda, se trata de una posición al estilo Greta Thunberg, digamos, light. Por su parte, los filósofos también han expuesto sus interpretaciones, las cuales pusieron en juego sus tesis previamente elaboradas. Por ejemplo, Giorgio Agamben interpreta lo que estamos viviendo en términos del estado de excepción. Slavoj Žižek proyecta su deseo por el fin del capitalismo y plantea la necesidad de un comunismo reinventado. Byung-Chul Han hace lo propio desde un paradigma biopolítico y critica la vigilancia digital. Sin duda, se trató de respuestas al calor del surgimiento y expansión del virus y de las medidas que tomaron los estados para combatirlo. Es interesante constatar que cada uno de ellos introduce el significado del virus y la pandemia en su propio sistema filosófico. Con todo, hay un punto de coincidencia sintomático. La destrucción ecológica es la causa eficiente del virus. Han, por ejemplo, plantea la dialéctica del antropoceno, que quiere decir que en la llamada era del ser humano, el ser humano está más amenazado que nunca. Jürgen Habermas, por su parte, parece hacer capitular a la Ilustración cuando admite, frente a los efectos de un virus desconocido, que nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia. Uno de los discursos que ha tomado fuerza es el ecologista. Jorge Rickman, Yayo Herrero, Rob Wallace, Stephen Hawking, entre otros, establecen el nexo entre las enfermedades zoonóticas relacionadas con la pérdida de la biodiversidad, la agroindustria, principalmente la ganadería, el tráfico ilegal de especies silvestres y exóticas, la pérdida de ecosistemas por la mancha urbana, con la precarización laboral, la crisis sanitaria, la pobreza, la marginación, todo ello como resultado de la acumulación ampliada del capital. Estos planteos sobre el desastre ecológico que implica el capital en su despliegue no son nuevos. A mitad del siglo pasado, la Escuela de Frankfurt, a través de Adorno, Horkheimer y especialmente Marcuse, ya habían señalado la destrucción de la naturaleza que implica el capital en su despliegue. Por su parte, Rachel Carson, una bióloga estadounidense, publicó en los años 60 del siglo pasado Primavera Silenciosa, texto en el que evidencia la relación que existe entre el uso generalizado de agroquímicos con el envenenamiento de los ríos, los lagos, la muerte de los insectos, aves y mamíferos, así como también con los efectos nocivos que tienen este uso de agroquímicos en la salud humana. Es decir, la preocupación sobre el desastre ecológico no es nueva. Sin embargo, en estos tiempos pandémicos, en los que el Lebenswelt se ha visto alterado, es que toma fuerza este discurso. Es importante hacer notar que en el caso de este ecologismo crítico, sí se traza una causalidad sólida entre la destrucción de los ecosistemas y la frenética acumulación del capital. Sin embargo, si miramos analíticamente esta causalidad, podemos percatarnos que el gran problema queda situado en el nivel de la inconsciencia y la irresponsabilidad humana. Entonces el capital deja de ser considerado un sistema de civilización que implica muerte ciertamente, pero también reproducción de la vida humana, desplegada en todas sus facetas y niveles. Más allá de la legítima preocupación por la relación hombre-naturaleza, el virus también ha sido un gran revelador, estrictamente sintomático, eso sí, de las condiciones sociales de vida en este capitalismo globalizado. La consigna "quédate en casa" nunca fue para todos. Las actividades consideradas esenciales no pararon. El personal de salud, el personal de limpieza urbana, los campesinos, los obreros, los que laboran en el sector dedicado a la producción de alimentos continuaron con sus actividades laborales. Esto nos lleva a pensar que si la biopolítica es la gestión gubernamental de la vida humana mediante el control estricto de los cuerpos, tienen razón aquellos que consideran a este tipo de consecuencias letales de la pandemia para los excluidos de siempre disposiciones para la muerte, una especie de dejar morir, que bien se le podría llamar tanatopolítica. Con el virus entonces se hizo más patente que nunca la contradictoria estructura social y con ella la desigualdad, la pobreza, la marginación, el abandono del sector salud, la precarización laboral, el desempleo, el tema de los cuidados que sigue estando asignado a las mujeres, la violencia de género que evidentemente se agudiza cuando adviene una crisis económica como la que estamos viviendo. El virus también ha hecho patente que la acumulación ampliada del capital continúa su curso avasallante e ininterrumpido. Las grandes empresas tecnológicas incrementaron sus ganancias. Amazon, Facebook, Google, Microsoft y ahora se suma Zoom, la aplicación favorita para las actividades escolares y también para el home office. Este último convertido de pronto en la alternativa laboral para varios ámbitos del sector servicios.
En realidad, esta opción resulta en una agudización de la explotación de los trabajadores sin horarios fijos, con el smartphone como prótesis e invadiendo el espacio que antaño se consideraba privado. ¿Qué nos espera después de esta pandemia? Podríamos pensar en la vuelta a un estado de bienestar que ponga en el centro la educación y la salud en armonía con la naturaleza. O bien, seremos testigos, si es que la libramos, de un incremento en los niveles de explotación, de subsunción real del capital, no solo de los seres humanos, sino también de la naturaleza. Muchas gracias.